Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos la memoria de San Bernabé, apóstol, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén, predicó el Evangelio en Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia para anunciar la palabra de Dios. Participó luego en el Concilio de Jerusalén y terminó sus días en la isla de Chipre, su patria, sin cesar de difundir el Evangelio. Y ofrecemos esta Eucaristía al Señor de los Milagros por la salud y bienestar de Carlos Aurelio Chauta Ortiz. Intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú mandaste que San Bernabé, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, fuera designado para llevar a las naciones tu mensaje de salvación. Concédenos, te rogamos, que el Evangelio de Cristo que él anunció con tanta firmeza sea siempre proclamado en la Iglesia con fidelidad de palabra y de obra. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos.
Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni una túnica de repuesto, ni sandalia, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy en la iglesia tenemos esta maravillosa memoria de San Bernabé apóstol. Bernabé, que es un personaje bastante especial, que aparece por primera vez allá en los Hechos de los Apóstoles. No es que pertenezca al grupo original de los apóstoles, no está allí, sino que aparece después, y todos aquellos que estuvieron junto a los apóstoles originales y que tuvieron un espíritu fervoroso y que fueron a predicar el Evangelio con entusiasmo, llenos de alegría, llenos de fe y conversión, también se les da el título de apóstoles. Tenemos hoy entonces a Bernabé, y Bernabé conoció a otro que también pasó por lo mismo, Pablo, y a Pablo, que no hace parte del grupo original de los apóstoles, también se le dice apóstol. Tenemos también a Lucas. Lucas no es del grupo original, pero también se le podría dar ese título, aunque litúrgicamente cuando se celebra a San Lucas se le da el título de evangelista, porque escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hace parte de ese grupo de los varones apostólicos, así se han llamado en la iglesia. Y entonces estos a los que se les da el título de apóstol,
porque han tenido una conversión bastante grande y Bernabé ha tenido ese proceso que ojalá todos también tengamos. Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José, natural de Chipre. Y allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos aparece que las personas iban dando sus bienes, por decirlo así, a los apóstoles para que ellos después los distribuyeran según la necesidad que hubiese en ese momento. Unos distribuyeron sus bienes, otros decían que sí, pero se guardaban algo. También hay algo de eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una pareja que vendió un campo, pero se quedó con parte del dinero engañando al Espíritu Santo, y dice ahí que cayeron muertos. Es una de las historias más raras que aparece allí, un poco extraño. Pues Bernabé es uno de los que aporta, pero tiene un título bastante especial allí. Es que Bernabé es un judío natural de Chipre, era un levita que había comprado un campo, vendió el campo y puso esos bienes o esos recursos a los pies de los apóstoles, y a partir de ahí entonces tiene una profunda conversión, y a partir de ahí se le cambia el nombre, Bernabé, hijo de la consolación. Esa es como la traducción en español. Todo lo que empiece por Ber o Bar significa hijo de. Barrabás, hijo de Rabás. Bartimeo, el hijo de Timeo. Bernabé, hijo del consuelo o de la consolación. ¿Y por qué se llama así? Si se llamaba José, pues dice que José era un levita. Es decir, recordemos que en el Antiguo Testamento, allá en la ley de Moisés, la tribu de Leví fue la que escogió Dios para toda la cuestión, digámoslo así, religiosa. Son los sacerdotes del templo de Jerusalén y pueden entonces por turnos ejercer su ministerio, por decirlo así, y por lo tanto la única heredad que pueden tener es el Señor. El Señor es el lote de mi heredad, es una frase que está en uno de los salmos. Pero este levita llamado José no estaba cumpliendo con eso, sino que como que le gustaba el dinero y ahorraba y compró un campo, era dueño de un terreno y no le era permitido. Y por eso este hombre, al parecer, no vivía en paz hasta que conoció el Evangelio de Jesucristo predicado por los primeros apóstoles y hace lo que acabamos de decir: vende el campo y pone eso a los pies de Pedro. Y a partir de ahí este hombre tiene una coherencia interna. Por fin entró en fidelidad con Dios, y al entrar en fidelidad con Dios, al cumplir ese ministerio que por nacimiento ha recibido de servirle a Dios, que es su única heredad, se llenó de una paz que se le notaba, y donde él iba llenaba a todos de paz. Por eso fue un hombre que al conocer a Cristo y al encontrar la paz, se decidió a predicarlo por todas partes, e incluso es el primer gran misionero que aparece ahí en los Hechos de los Apóstoles, cuando al primero que enviaron desde Jerusalén, porque era judío y era de los primeros conversos, de los primeros cristianos, cuando ya aparece la fe por allá en Antioquía, por esas otras regiones más al norte de la Tierra Santa, por allá lo enviaron como el primer gran misionero, porque era un hombre lleno de Espíritu Santo, lleno de una fe y de una paz, de una consolación, que cuando él hablaba todos quedaban de verdad con esa paz. Y por eso el título de Bernabé, más que nombre, es como un título, el hijo del consuelo, que cuando llega consuela a todos los demás, los llena de una serenidad, de una paz infinita a muchos. Él conoció a Pablo y lo presentó en Jerusalén, y Pablo también, que tuvo un gran proceso de conversión,
pues un hombre elegido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a toda la sección griega por allí y después toda Europa. Le ganó Pablo a Bernabé, pero aquí no se trata de competir, sino de con el don que Dios le ha dado a cada uno, ir a llevar ese Evangelio. Pues Bernabé, con ese espíritu tan profundo que tenía, pues conoció a otro que había tenido esa misma experiencia, a Pablo, que es lo que nos relata hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, como ya la iglesia se empieza a incrementar entre los gentiles, entre los profetas que había allí, que se mencionan allá, interesantes son nombres: Bernabé, Simón el Moreno, Lucio el Cireneo, Manaén, el hermano del hecho del virrey Herodes, y Saulo, o sea, Pablo. Era un grupo de hombres eminentes en la fe, y entonces allí el Espíritu Santo suscita la profecía: escójanme a Pablo y Bernabé para la misión, ir a predicar todavía más al norte y después a Europa, por decirlo así. Esa es la misión, y fue escogido Bernabé y Pablo. Y por eso nosotros tenemos fe aquí, porque desde ese momento empieza el Evangelio a irse por todas partes, a asumir ese arraigo en todos lados, y los primeros grandes misioneros, Bernabé y Pablo. Bernabé después no aparece mucho, el que tiene ya la voz cantante es Pablo, al que conocemos más y al que ha dejado la mayor cantidad de cartas o escritos en el Nuevo Testamento. 14 escritos están ahí en el Nuevo Testamento, porque pues fue un hombre especial, pero el que lo inició en todas estas artes de la misión fue Bernabé. Hay que entonces agradecer al Señor por esta vida tan impresionante, que la Biblia lo llame lleno de fe y de Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa, es porque este hombre tuvo una conversión bastante especial. Y entonces en ese trabajo misionero se resaltan muchas cosas que todos los apóstoles han tenido desde aquellos días y hasta el día de hoy, porque todo aquel que lleve el Evangelio puede también dársele ese título a lo largo de la historia. Grandes hombres, grandes santos, se les ha dado también como ese título de apóstol, y todavía y hasta el fin de los tiempos. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios que también nosotros ojalá podamos tener fuerza interna, Espíritu Santo, una fe inquebrantable, y podamos asumir lo que hoy nos dice el Evangelio de Mateo, las características que debe tener un apóstol. Son los llamados por Cristo para proclamar el Evangelio a todas las naciones, y deben tener entonces algunas características. Primero, deben curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Es decir, así como Bernabé, que llenaba de consuelo a todo el que se acercaba a él, esos son los efectos de curar enfermos, echar demonios, es decir, darle una vida nueva a todo aquel que crea en Jesucristo por el anuncio de sus labios. Se verán esos efectos: curarán enfermos, resucitarán muertos, limpiarán leprosos y echarán demonios, que es una forma de decir, cambiarán todas las estructuras que eran inhumanas, y con la palabra de Cristo vendrá entonces el reino de Dios y aparecerán todos estos efectos. Pero para que eso funcione, el apóstol debe primero, que lo que recibió gratis tiene que darlo gratis. No puede vender el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles aparece por allá un mago llamado Simón, que le dice a Pedro: véndame un poco de ese poder. Y Pedro se le fue con toda, miserable, y bueno, una cantidad de palabritas feas, que le dice: ¿cómo te atreves a ponerle precio al amor de Dios? Eso es digno de condena y cosas. Y el pobre Simón pues quedó bien asustado. Por eso se acuñó una palabra, simonía. Ninguno de los que anunciamos el Evangelio podemos vender el Evangelio. Si alguien le pone tasa, le pone precio al Evangelio, y como una especie de taxímetro, hablando de taxis,
como predico tanto, entonces le cobro de acuerdo a lo que pague. Eso es horrible, eso no puede ser. En la iglesia nunca tenemos la costumbre de cobrar por el anuncio del Evangelio, ni las cosas que hace el Espíritu Santo, eso jamás. Como una mamá o un papá cuando atienden a sus hijos, esos son servicios que nunca tienen precio, eso está por encima de muchas cosas. Que haya algunos servicios, que haya ofrendas, que haya necesidad de gastos, eso hace otra parte de otra cosa que también en la palabra de Dios se llama administración. Alguien debe administrar unos bienes para que no le falte nada a nadie y haya equidad y cosas de estas, pero que se venda el Evangelio. Dice por allá en los libros de los Proverbios, el que quiera comprar el amor de Dios con los bienes de su casa, se hace un miserable. No podemos ser miserables, eso no se puede hacer. Y entonces lo que se ha recibido, la gracia de Dios, hay que impartirla, así como se recibió. Gratis se recibió, se imparte gratis. A todo el que pregunte se le da razón de la fe, y eso no tiene costo o no tiene precio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pablo allá en la carta a Timoteo y a Tito también dice, los obispos y los presbíteros, que ya son títulos que se manejan en el Nuevo Testamento, ojo con ser adictos a torpes ganancias, dice por allá. Ojo con eso. No podemos caer en esa grave tentación, eso no puede ser. Y para que eso funcione, entonces, ojo con no llevar fajas. Las fajas eran, como hoy decir, como los canguros, de esos que se llevan cuando uno sale de paseo. Pues en aquel tiempo eran en las fajas donde se guardaban las cosas de valor. Nosotros no podemos llevar cosas de valor. No vamos en un paseo haciendo inversiones económicas, ni oro, ni plata, ni alforjas, trasteos, maletas. Es decir, como que nos trasteamos y llevamos camión como si esto fuera un itinerario de vacaciones permanentes. No se puede hacer eso. Tampoco se puede llevar nada para el camino, dice acá, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón, que son los símbolos que tiene una persona que en aquel tiempo era libre, dueño de sí mismo, que no era esclavo, mejor dicho. Y entonces los signos externos que representan lo que es la valía de una persona. Y aquí hay una cosa que es importante, nada de túnicas de repuesto. La túnica representa a la persona. La persona debe ser la misma en todas partes, no como algunos que para atender a unos se pone como una personalidad, pero para atender a otros se pone otra. Eso es lo que significa la túnica de repuesto. No puede haber de eso. Somos la misma persona en todos lados y llevamos entonces todas las cuestiones con el poder de Dios, y por eso el obrero merece su sustento. Queridos hermanos, esas son como las condiciones físicas o logísticas, si queremos llamarlas así, que debe también tener un apóstol, pero también lleva poder interno, por decirlo menos. Lleva paz. Cuando entren a una casa, deseenle la paz. Y si se lo merece, la paz estará allí. No es cuestión de merecer o no merecer, es un poco cuestión de traducción, sino esa casa acoge el reino de Dios con paz. O de pronto, como en algunas ocasiones predicaban los apóstoles, le pasó mucho a Pablo, predicaba, pero lo sacaban a palos, lo apedreaban, y él se sacudía los pies: no soy culpable. Si ustedes no aceptan el Evangelio, yo, créanme, he hecho todo el esfuerzo, que no se diga que no lo anuncié, pero me limpio hasta el polvo de los pies para que no se me pegue su rebeldía. Y esa rebeldía, la decía Pablo, de pronto puede ser peligrosa, porque uno ya no trabaja entonces para conseguir el gran esfuerzo, el gran premio en lo que hace que yo trabaje como apóstol. Lo escribe al final en una carta, allá despidiéndose de todos: he corrido bien mi combate, he luchado bien mi pelea, he mantenido la fe. Ese es el gran premio.
porque de pronto, si lo apalean a uno o lo escupen, lo insultan o alguna cosa, uno corre el riesgo de perder la fe y desanimarse y no cumplir con este mandado de llevar el Evangelio. Esto tiene su interpretación. Entonces, si en un sitio no lo reciben bien, vaya a otro donde sí lo reciban. Es decir, siga anunciando a pesar de las difíciles circunstancias. El que acoge el reino tendrá la paz y los otros frutos que regala el Espíritu Santo. Si no, esa casa será igual o peor, violenta y con intrigas y con problemas y cosas de esas. En cambio, el que acoge el Evangelio se notará, y el apóstol seguirá entonces siendo uno de los apóstoles, que significa enviado. Es una gracia que Dios da a aquellos que escoge para llevar el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, roguemos a Dios para que envíe apóstoles, que haya siempre gente que anuncie el santo Evangelio, que nunca falte la palabra de Dios. Hoy se utiliza la palabra apóstol para muchas cosas. El apóstol de la economía, el apóstol de no sé qué, el apóstol de sé cuándo. Se utilizan palabras que ya son conocidas para nosotros, pero para desencarnar el Evangelio de Cristo y ponérselo a otras cosas que son menos valiosas, pero que parece que son más importantes a los ojos del mundo. Pidámosle a Dios, como les decía ahora, que siempre envíe obreros a su mies, que siempre envíe apóstoles para anunciar su reino, que nunca falten aquellos que llenen de esperanza al mundo, o como decíamos en noches anteriores, los que son la sal y luz de la tierra. A este mundo le falta mucho eso, y la palabra de Dios lo llama apóstol. Roguemos por los apóstoles, y si somos elegidos para eso, digámosle a Dios: aquí estoy para hacer tu voluntad. No nos neguemos a cumplir esa enorme misión que llena de felicidad, como decía el Papa Benedicto XVI. Esto llena de felicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, de que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernabé, apóstol, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero,
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Después de recibir en esta Eucaristía la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que cuanto hoy realizamos en imagen, al celebrar esta fiesta de San Bernabé, lo alcancemos un día como plena realidad en el cielo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.